Buenas noches, queridos hermanos, que el Señor les bendiga en esta preciosa noche, este día viernes de Semana Santa. Vamos a compartir el mensaje de la palabra de Dios y damos gracias a Dios por su misericordia, por su bondad, por su fidelidad y por sus múltiples bendiciones, ya que hoy le ha placido a Dios darme la oportunidad nuevamente de poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Bien, en esta noche, antes de dar comienzo a este tiempo, lo invito a que levantemos una oración, dándole gracias a Dios por su infinita misericordia y por su infinita bondad. Lo invito a que haga una oración juntamente conmigo y le demos gracias a Dios. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te damos gracias. Gracias, Dios, por la vida. Gracias por la salud. Gracias, Dios, por el alimento, Señor, que nos das. Por todo lo que suples tú diariamente, Señor, para con nuestra vida, Señor. Gracias te damos, Señor. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra, te damos toda la alabanza, Señor. Porque solamente tú eres digno, Señor, y merecedor de toda alabanza. Padre, hoy, 10 de abril, se conmemora, Señor amado Dios, la Semana Santa, Señor. Recordando, Señor, el nacimiento, la muerte y la crucifixión de tu Hijo amado Jesús. Dios, hoy recordamos esa fecha tan maravillosa, Señor, y a la vez dolorosa, Padre. Dolorosa, Padre, porque Jesús tuvo que soportar toda la aflicción, todo el dolor, todo el escarnio, todo el que hablen mal de él, el que lo injurien y digan un sinnúmero de cosas en contra de él. Pero sabemos que era necesario que Jesucristo llegue a la cruz del Calvario y ofrende su vida en este madero, Señor, ya que por medio de ese sacrificio tan maravilloso, Señor, dice tu palabra que te gracias, Señor, para hallar oportuno socorro, Señor, para poder alcanzar tu misericordia y tu bondad, Señor. Gracias, Jesús, porque después de haber sido crucificado en la cruz del Calvario, te sentaste a la diestra del trono de Dios en gloria y alabanza, Señor. Resucitaste al tercer día, Señor, como lo habías declarado, Señor. Y ese es un claro ejemplo, Señor, para nosotros de creer en tus palabras y en tus promesas, Señor, que tú nos das. Padre, también en esta hora oro por la vida de mi pastor, Wilter Santiana, Señor. Te ruego que sea usted bendiciendo su salud, Dios. Que sea usted, Dios Todopoderoso, poniendo su mano sanadora, Padre, y quitando todo malestar físico, Señor amado Dios, en su vida, Señor. Dios, te alabo y te doy gloria, te doy honra y te doy alabanza, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te alabamos, Dios, y te damos gracias. Bien, para dar inicio a esta meditación de la palabra, lo invito al libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Por favor, le pido que tengamos la Biblia a la mano, sea en su teléfono celular, o si tiene la Biblia a la mano puede abrir la porción de la palabra de Dios en este libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Y dice de esta manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna.
vamos a reflexionar en este versículo tan maravilloso. Sabemos que la palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dios dio a su Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. Tanto fue el amor de Dios para con nuestras vidas que no le importó dar a su propio Hijo, a su Hijo unigénito, en sacrificio para poder salvar y redimir a la humanidad. Para que todo aquel que crea en Jesús, para que todo aquel que ponga su confianza en Jesús, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Este versículo nos habla de toda la magnitud y soberanía del amor de Dios para con la humanidad, que no le importó dar a su propio Hijo en sacrificio o en pago por nuestros pecados, por nuestras culpas, para que por medio de este sacrificio nosotros podamos ser perdonados y ser aceptos delante de Dios, y a través de Jesucristo Dios nos ve y nos ve puros, limpios y sin pecados. Pero de esta manera podemos ver que Jesús dio este sacrificio. Jesús se ofreció para dar su vida por nosotros, para que nosotros podamos tener el perdón y tener acceso a la vida eterna que Dios está regalando a la humanidad. Pero no solamente veamos eso, veamos cuál fue el precio que tuvo que pagar Jesucristo en la cruz del Calvario para que de esta manera nosotros podamos tener el perdón de Dios, podamos obtener la misericordia de Dios. Jesús, dice la palabra de Dios, que fue golpeado, fue vituperado, fue escupido, fue golpeado, fue humillado hasta lo sumo, humillado hasta lo más vil que podría ser humillado una persona, de tal manera que Jesús fue crucificado, fue colgado de un madero, ya que en los tiempos de Jesús los que eran crucificados eran aquellas personas que habían sido o habían hecho cosas terribles en la sociedad. Y dice que Jesús fue contado con los pecadores. Pero a Jesús no le importó padecer todo esto para demostrarnos que el amor de Dios es tan maravilloso para con nosotros. Y en todo este lapso que Jesús estuvo viviendo hasta llegar a la cruz, Jesús pronuncia 7 palabras. 7, podríamos decir, frases en las cuales encontramos la primera, que podemos leerla en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Si ustedes tienen su Biblia, por favor, ustedes puedan poder confirmar lo que estamos compartiendo, ¿no? Lucas 23, 34 dice de esta manera: y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús exclama o pronuncia esta frase en el momento que Jesús es crucificado en el monte de la calavera, como lo dice en el versículo 33, y fue colgado juntamente con 2 malhechores, con 2 personas que en esos tiempos eran delincuentes. Y Jesús exclamaba de esta manera, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, porque
estaban crucificando al Hijo de Dios, pero ellos no sabían, ¿ya? Ellos comenzaron a lo crucificaron a Jesús, porque comenzaron a burlarse, comenzaron a hablar mal de él, comenzaron a tal punto de que después de que lo crucificaron, comenzaron a echar suertes en la vestimenta de Jesús. Porque unos decían, no, yo lo quiero, otro, yo quiero esta, pero en son de burla, en son de humillación. Y vemos que siguen diciendo de tal manera los soldados que lo crucificaron, en el versículo 35, burlándose, a otro salvó, ahora sálvese a él mismo. Si este es el Cristo, como él lo dice, y el escogido de Dios, pues que se salve a él mismo. Pues realmente les puedo compartir que Jesús tenía todo el poder, diciéndolo así, para pedirle al Padre que enviara a sus ángeles, legiones de ángeles, o decirle al Padre que lo libre de toda esa situación. Y es más, antes de llegar a la crucifixión, Jesús le dice, Padre, que pase de mí esta copa sin que yo la beba, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Vemos que parte del propósito de Dios era de que Jesús llegara a la cruz del Calvario, de que Jesús diera su vida en la cruz del Calvario. Y podemos ver que los clavos no son los que sostuvieron a Jesús en la cruz del Calvario, sino que lo que lo sostuvo en la cruz del Calvario fue ese amor de Dios y de Jesús para con la humanidad. Por eso iniciamos esta meditación de la palabra en el libro de Juan 3:16, declarando lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Jesús expresa de esta manera diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque si ellos sabían o hubiesen sabido claramente de que Jesús era el Cristo, no lo terminaban crucificando. Pero era necesario que Jesús sea crucificado y que fuese muerto en la cruz, para que nosotros podamos obtener el perdón de nuestros pecados y de esta manera poder acceder al trono de la gracia de Dios. Después de esto podemos ver que Jesús, estando crucificado, vemos que uno de los malhechores o uno de los ladrones de ese tiempo, de esos delincuentes, le comenzó a decir, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y quizás le dijo un poco de cosas más, y Jesús quizás lo miró y de pronto quizás pudo haber dicho, si tú supieras que si yo me bajo de aquí, no solamente me salvaría a mí, sino que lo podía salvar a ustedes. Pero Jesús no pensó solamente en él y en los dos malhechores, sino que Jesús pensó en toda la humanidad. No solamente en aquellos dos ladrones, o en el ladrón que le estaba diciendo, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Sino que después de ese evento de la crucifixión de Cristo, el curso de la historia iba a dar un giro de 360 grados. Porque a través de ese sacrificio es que usted y yo y todas las personas que confesamos y declaramos que Jesús es el Cristo y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos, somos salvos por la fe en Cristo. A raíz de ese evento tan maravilloso,
y a la vez tan triste, nosotros podemos tener el perdón de pecados y acceder a la vida eterna que Dios nos dio a través de Cristo. Entonces, dice la Biblia que el otro malhechor le dijo: ¿no temes a Dios, estando tú en la misma condición que está también Él? Pero dice algo muy importante: nosotros con justa razón merecemos este castigo, pero Él no, porque Él no ha hecho nada indebido, ningún mal hizo, más bien hizo bienestar a las personas. Y vemos que Él se arrepiente. Vemos que en su corazón este malhechor se arrepiente y le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso o vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le estaba diciendo Jesús: ten misericordia de mí. Sé que soy un pecador y que tú me puedes ayudar. Entonces Jesús, conmovido, le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fue la segunda frase que Jesús pronunció estando en la cruz del Calvario. Jesús nos ha dado vida eterna a través del sacrificio de la cruz del Calvario. Y por medio de ese sacrificio nosotros tenemos acceso al reino de los cielos, a estar con Jesús una eternidad, viviendo en un paraíso, en la Jerusalén celestial, por toda la eternidad. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe. Y vemos que lo que Dios dice lo cumple. Y yo creo que después de que el ladrón o el malhechor arrepentido se arrepintió y murió, fue con Jesús al paraíso. Porque dice la palabra de Dios que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo que dice lo cumple. Y yo creo que el malhechor que se arrepintió y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, Él está en el paraíso. Porque Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Él está con Dios, porque Jesús se lo prometió. Y las palabras que Dios nos da son verdaderas y Él las cumple. Después de esto, vemos en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 26, que estando en la cruz del Calvario, Jesús ve a María, su madre. Los invito al capítulo de Juan 19, versículos 26 y 27. Y dice: cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba presente, le dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después miró al discípulo que amaba a Jesús, y le dijo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa, porque en los tiempos de Jesús, cuando una mujer le había fallecido el esposo y quedaba viuda, quienes podían sustentarla eran sus hijos, y Jesús era su hijo, y quien la sostenía en ese tiempo era Jesús. Pero en ese momento Jesús estaba siendo crucificado. Por ende, ya no tenía, diciéndolo así, quien se haga cargo de María. Por este motivo Jesús le dice a María: mujer, he ahí tu hijo. Y le dice al discípulo: he ahí tu madre.
¿Para qué? Para que Él se encargue de María y que María no quede sola, sino más bien haya una persona, un hombre, que pueda solventar la necesidad de alimento, las necesidades de un hogar. Porque si no era así, la mujer quedaba sola y era difícil que pudiera conseguir trabajo o comida, y lo único que quizás le quedaba era mendigar. Y muchas veces, al mendigar, si no conseguía de pronto dinero para poder solventar sus gastos en la mendicidad, podía hasta morir. Entonces, por eso fue que le dijo al discípulo: he ahí tu madre. Le dijo en pocas palabras: encárgate de María, como que si fuera tu propia madre. Cuídala, protégela. Ese es un claro ejemplo de que muchas veces nosotros como hijos también debemos de preocuparnos por nuestros padres, porque sabemos que el primer mandamiento con promesa que detalla la Biblia es el de honra a tu padre y a tu madre, y serán alargados tus días sobre la tierra. Ese es el primer mandamiento con promesa. Y este mandamiento, solamente la promesa se cumple cuando nosotros honramos verdaderamente a nuestros padres, demostrándole que realmente los amamos y no nos despreocupamos de ellos, sino más bien le damos todo nuestro amor, todo lo que ellos necesiten, nuestro cariño, nuestro afecto. No podemos quizás de pronto darle todo lo material, pero lo importante es honrarlos con nuestros actos. Si nuestros padres nos llaman la atención por algo, debemos escucharlos y decirle: gracias por el consejo, padre. Nos duele y queramos refutarle, pero lo mejor que podemos hacer es obedecer a nuestros padres. Esta fue la tercera frase que pronunció Jesús: mujer, he ahí tu hijo. Y al discípulo: he ahí tu madre. La tercera frase que pronunció estando en la cruz del Calvario. De ahí pronunció su cuarta frase, que fue: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esta porción la podemos encontrar en el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 46, en el cual podemos ver que dice de esta manera. Mateo 27, 46, perdón. Dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. Esto quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús exclama esta frase porque en ese momento Jesús estaba sintiendo todo el dolor del peso del pecado de la humanidad. Sí, amigo, su pecado, mis pecados que pueda cometer y los de toda la humanidad, Jesús los llevó en su cuerpo. Y vemos que en el versículo 45 dice: y desde la hora sexta del día, esto quiere decir que es a las 12, a partir de las 12, al mediodía, comenzó a llenarse todo de tinieblas. Sobre toda la tierra se llenó de tinieblas hasta la hora novena. La hora novena es las 3 de la tarde. Entonces, en ese momento que todo se oscurece, Jesús exclama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento Dios le dio, diciéndolo de esta manera, la espalda a su hijo,
porque en ese momento Jesús estaba cargando con todo el pecado de la humanidad. Y en ese momento el Padre, al ver en esa condición a su Hijo, prefiere, decirlo de esta manera, no ver. Y por eso se llena la tierra, toda la tierra de tinieblas. Y por eso Jesús exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero era necesario, era de suma importancia que acontezca esto, porque como les dije, todos los pecados de la humanidad entera, Jesús los estaba cargando en su cuerpo. Jesús se hizo pecado por librarnos de la muerte, para tomar nuestro lugar. Jesús tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, llevando todos nuestros pecados. Por eso es que nosotros podemos entrar a la presencia de Dios para alcanzar misericordia. Porque cuando nosotros oramos, Dios nos ve limpios de pecado, nos ve íntegros, nos ve sin manchas, nos ve perfectos, porque ya no nos ve a nosotros, sino que nos ve a través de Jesús a nosotros. Y cuando ve a Jesús, nos ve a través de Jesús, se recuerda el sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario. Y Jesús le dice: Padre, yo morí por él, yo di mi vida por él y llevé en la cruz todos sus pecados para que él sea libre de la condenación y pueda tener la vida eterna. Pero nosotros, los seres humanos, lo que estamos haciendo es rechazar el regalo que Dios nos dio a través de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y queremos hacer lo que nosotros deseamos. Queremos seguir pecando. Queremos desobedecer a Dios, haciendo lo que creemos que es correcto. Muchas veces llamamos bueno a lo que realmente es malo para nuestras vidas. Y llamamos malo a lo que es bueno. Entonces, Dios dio su espalda para no ver cómo su Hijo Jesús estaba cargando el pecado de la humanidad. Por eso Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Debemos tener claro que en este día, Viernes Santo, se recuerda el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, llevando todos los pecados de la humanidad para ofrecernos el perdón y el acceso a la vida eterna. Después de esto, Jesús comienza a clamar, y podemos ir de nuevo al libro de Juan, capítulo 19, versículo 28. Después de todo esto dice: sabiendo Jesús que ya todo se estaba consumando o estaba consumado, dijo, para que se cumpliese las escrituras: tengo sed. Y estaba allí en el versículo 29 de Juan 19, dice: y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndole en un hisopo se le acercaron a la boca. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Vemos en el libro de Salmos, capítulo 69, versículo 21, que dice lo siguiente: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron de beber vinagre. Por eso Jesús dijo: tengo sed.
porque ya se había anunciado en un tiempo atrás que a Jesús le iban a dar de beber vinagre y dar de comer hiel. Para que se cumpla esta palabra, Jesús dijo: tengo sed. Entonces, podemos ver, cuando nosotros tenemos sed, ¿qué es lo que hacemos? En vez de tomar agua, ¿tomamos vinagre? Obviamente no. Lo que hacemos es tomar agua. Jesús, Él dijo: yo soy la fuente de agua de vida. Todo aquel que tenga sed, venga a mí y beba del agua que yo le daré. Jesús es la fuente de agua de vida que salta para vida eterna. Jesús es el único que puede saciar esa sed que tiene el ser en su corazón, y es el único que puede saciar nuestro corazón, llenándolo de paz, llenándolo de amor, de bondad. Si nosotros tenemos en un momento sed, tenemos que ir a Jesús. Tenemos que ir a Jesús porque Jesús es el único que sacia nuestra sed. Y Jesús no nos va a dar de beber vinagre, sino nos va a dar de beber una agua que es maravillosa, rica en el ámbito espiritual, y es la llenura de su Espíritu Santo. De ahí vemos que cuando Jesús tomó el vinagre, exclamó su sed diciendo: consumado es. Entonces, en ese momento que Jesús dice consumado es, le está diciendo a Dios: Dios, acabé, cumplí el propósito que me enviaste a realizar a la tierra. ¿Para qué? Para que este propósito, para que este evento pueda salvar a la humanidad entera y librarla de una condenación eterna, librarla del pecado, librarla de todas las cosas que nos pueden alejar de Dios. Muchos dirán: pero yo soy buena persona, yo le doy a la persona que necesita, yo me porto bien con mi esposa, yo no le soy infiel, yo no hago nada indebido para que afecte a mi esposa o a mi familia. Pero muchas veces en nuestro trabajo decimos mentiras. ¿Para qué? Para quedar bien con nuestro jefe, para ganar un negocio o para quedar bien delante de alguna persona. Muchas veces pasa una chica bonita o un chico por ahí para las mujeres y comienzan a pensar en su mente cosas, aún imaginándose que se la llevan a la cama, desnudándola. De esa manera también pecamos con actitudes, con comportamientos. El enojo, la ira, el resentimiento, el orgullo, son cosas que en vez de acercarnos a Dios, nos alejan de Él. Y todo eso, todos esos pecados que tiene el ser humano, los llevó Jesucristo en la cruz del Calvario. En su cuerpo. Y dijo: consumado es. Consumado es, Padre. Ya cumplí mi propósito. Ya está hecho lo que me mandaste a hacer. Y por medio de ese sacrificio tenemos el perdón de parte de Dios para nuestras vidas. Y por último, exclama la última frase, que la podemos encontrar en el libro de Lucas, capítulo
23, versículo 46. Y dice lo siguiente: y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, Jesús expiró. Jesús entregó su vida y dijo: he cumplido mi objetivo. Ese objetivo que tú me enviaste a hacer. Hoy estamos recordando ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Estamos conmemorando un año más de ese maravilloso sacrificio, pero a la vez doloroso. Fue un evento muy doloroso, porque a Jesús lo desfiguraron, lo golpearon, lo maltrataron, hicieron todo lo que quisieron con él. Pero dice la Biblia que él no abrió su boca para decir algo en contra de ellos. Más bien lo que dijo es: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando nosotros cometemos algún pecado, hacemos una falla, Jesús intercede por nosotros diciendo: Padre, perdónalo, porque él no sabe lo que hace. Perdónalo. Yo morí por él. Yo di mi vida por él. Pero muchas veces nosotros no valoramos el sacrificio de Jesucristo que hizo por nuestras vidas. Lo tenemos en poco. No lo atesoramos. Lo tenemos como un evento cualquiera que aconteció en la historia de la humanidad y que ya no tiene relevancia. Pero le puedo decir por experiencia propia que yo creo que el sacrificio de Cristo cambió mi vida. Y no solamente mi vida, sino el de muchas personas en el mundo entero. Y por eso nos esforzamos en agradarle a Dios, en obedecerle a Dios, en valorar ese sacrificio maravilloso que Jesús hizo en la cruz del Calvario, teniendo en cuenta, como lo dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Jesucristo murió por nosotros para librarnos del pecado y de la condenación eterna. Amigo, usted que de pronto está escuchando este video, piense en todo lo maravilloso que Dios tiene para su vida. Solo basta decirle: Jesús, aquí estoy. Quiero aceptarte como mi único y suficiente Salvador. Quiero vivir esa vida que tú das. Quiero experimentar ese amor que tú quieres darle a la humanidad, que lo hiciste a través del sacrificio de Cristo. Porque no quiero perderme, sino que quiero tener una vida eterna. Reflexionemos cómo estamos caminando, cómo estamos llevando nuestra vida. Analicemos, y si estamos llevando un curso o una dirección equivocada en nuestras vidas, pidámosle a Dios que nos ayude. Pidámosle a Dios que nos dé ese amor
que lo demostró en la cruz del Calvario, entregando a su Hijo unigénito y que nos dé la vida eterna. Y vemos lo que dice en Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Cristo. Solamente hay un camino que nos lleva a Dios. Solamente hay un camino que nos lleva a la salvación. Y ese camino es Cristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese es Jesucristo, hombre, quien dio su vida en la cruz del Calvario para libertarnos de la condenación y darnos el perdón y acceso a la vida eterna. Amigo, Jesús no quedó muerto. Jesús, después de esto, relata la Biblia que al tercer día resucitó. Jesús resucitó al tercer día. Entonces, después de dar su vida, Jesús resucitó al tercer día para darnos ejemplo de que de esta vida hay otra vida. Y de nosotros depende dónde deseamos pasar la siguiente vida. O en el cielo, viviendo una vida eterna con Dios, o en otro lugar, vivir una vida eterna en un lugar de tormento, sin Dios y sin esperanza, porque después de esta vida ya no habrá perdón. Solamente en esta vida tenemos acceso al perdón y a la misericordia de Dios para poder vivir después de esta vida una eternidad con Dios. Pero si nosotros no aceptamos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y no lo aceptamos como nuestro suficiente y único Salvador y le pedimos perdón por todos nuestros pecados, vamos a vivir una vida eterna lejos de Dios, lejos del paraíso. Recordemos que Jesús le dijo al ladrón, al que se arrepintió: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El otro no le dijo lo mismo, porque no se arrepintió. Y ese otro, si no se arrepintió, estará viviendo una vida eterna sin Dios y sin esperanza. Amigos, meditemos en esta semana mayor, la Semana Santa, y recapacitemos en cómo estamos llevando nuestra vida, si estamos caminando conforme lo que Dios desea. Lo invito que reflexionemos, lo invito que meditemos, y si usted se da cuenta que ha estado haciendo algunas cosas mal, pídale en ese lugar, ahí donde está, a Dios, y dígale: perdóname, perdóname, Dios mío, y ayúdame a conocer más de tu amor, porque quiero vivir una vida eterna junto a ti, no lejos de ti. Porque mejor es vivir una eternidad con Dios a que vivir una eternidad lejos de Dios. Reflexionemos, amigos. Los invito a que oremos un momento y le demos gracias a Dios por esta palabra. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor, hoy Viernes Santo, hemos escuchado tu palabra. Hemos atendido al mensaje que tú nos has traído en esta hora, Señor. Reconozco, Padre,
que soy un pecador y que necesito a un Salvador. Y ese Salvador es tu Hijo Jesús. Jesús, ven, te ruego que entres a vivir a mi corazón y me ayudes a vivir una vida justa y piadosa delante de tu presencia, que sea agradable delante de ti, oh Dios. Porque quiero y anhelo vivir una vida eterna contigo, Señor. Ayúdame, te lo ruego, Señor. Dios Todopoderoso, también te doy gracias por esta palabra que he escuchado. Esta palabra que ha sido expuesta en esta noche. Permite que esta palabra, Señor, quede guardada, atesorada en la tabla de nuestro corazón, Padre. Y que la pongamos por obra, Señor. Y que vivamos conforme a lo que nos dice tu palabra, Señor. Siendo ejemplo de que tú puedes transformar, cambiar, restaurar, salvar al ser humano, Dios. Como dice tu palabra. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio del sacrificio de Jesucristo. Gracias, Jesús, por morir en la cruz del Calvario y tomar mi lugar. Gracias por llevar todos mis pecados y librarme de una condenación eterna. Gracias, Dios Todopoderoso, por enviar a tu Hijo Jesús, que tome mi lugar y regalarme acceso a la vida eterna. Gracias te damos, Dios, por este tiempo, por este momento, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te damos gloria, honra y honor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te alabamos, Dios. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta la próxima.